El ejercicio que desarrollaremos a continuación nos invita a pensar en el concepto de brecha digital. Ciertamente los procesos del hombre están anclados a lo mediático, están anclados a la virtualidad. Sin embargo, es oportuno pensar en cómo el desarrollo y la perspectiva en términos de globalización tienen un carácter vital dentro de la composición sociológica y demográfica del hombre. En este sentido, esta ponencia tiene por objetivo principal trabajar el extraño paradigma de la comunicación en términos de virtualidad, en términos de cambios de formato. Ciertamente, el hombre, a través de la historia, a través de los procesos de comunicación, ha evolucionado y ha marcado un hito a nivel histórico. Para esta oportunidad, somos nosotros, la nueva generación, la que de alguna manera nos invita a reflexionar, a pensar, a observar cómo hay una carencia en términos de digitalización, en términos de entendimiento con esta nueva herramienta tecnológica. En ese sentido, simplemente esta ponencia sea analizar a profundidad el concepto de brecha digital. Para tal fin hemos constituido y hemos recreado una tríada donde los componentes generan una correlación. Esos componentes son el hombre, la red y la máquina. Es de vital importancia comprender cómo el individuo se transforma en una suerte de demiurgo, una suerte de creador, una suerte de reformulador del escenario. Sin embargo, ese escenario es imposible de reformular si no existe una red. Esa red es la que permite y genera los viajes, genera lo que se conoce como surf virtual. La máquina en este caso vendría a exponer el adminículo y la herramienta facilitadora para que obviamente se genere ese proceso de intercambios virtuales, de intercambios en términos de movilidad. Es bien importante que esta tríada sustente y maneje toda la composición, puesto que es allí donde podremos comprender cómo esa brecha digital compone una tríada al tiempo que genera un distanciamiento y una segmentación entre escenarios sociales. Hombre, red, máquina. Ahora bien, para analizar el concepto de brecha digital es supremamente importante reconocer los objetivos que se han planteado durante el milenio, esos objetivos que se constituyen como pieza fundamental en el desarrollo de los procesos del ser humano. En ese sentido, esos objetivos de los que estoy hablando son los siguientes: erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer, reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años, mejorar la salud materna, combatir el VIH-Sida, el paludismo y otras enfermedades, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y finalmente fomentar una alianza mundial para el desarrollo. Si lo ponemos en perspectiva con lo que el mundo actual viene mostrando y viene presentando, podremos llegar a la conclusión que muchos de los planteamientos allí generados no se han cumplido y casi que podríamos decir que falta muchísimo tiempo para que eso suceda, para que haya un cambio rotundo y un cumplimiento de lo que se ha prometido a través de la historia. Eso mismo va a suceder con la situación y con el concepto de digitalización mundial. La globalización, si bien es cierto, responde a las necesidades de constituir y cambiar el universo, también lo es cómo hay una segmentación y cómo hay un paradigma. Cierto grupo social no responde y no está actualizado con las temáticas y con los fundamentos que genera la virtualización, que genera lo mediático. En ese sentido, esos objetivos que tracé con anterioridad no se salen de ninguna manera del tema que estamos abordando en esta ponencia. Por el contrario, es un análisis que se hace desde el exterior para poder entender cómo
la digitalización en términos de mundialización casi que podría ser un ente utópico. Entonces, para este momento y para esta situación en la cual estamos profundizando, es necesario comprender que esa brecha digital existió y va a seguir existiendo siempre y cuando no se reorganicen y no se reconstruyan algunos escenarios. En ese sentido, vamos a aclarar el concepto de brecha digital. Para este caso específico utilizaremos a 3 autores, Bocanegra, Villatoro y Silva, como piezas fundamentales de distinción y de construcción teórica. Para Bocanegra es un término que muestra la distancia que hay entre un grupo que tiene acceso a las tecnologías de la información y aquel que no lo tiene. Para Villatoro y Silva, la brecha digital ha sido definida como la línea o la distancia que separa el grupo de población que puede acceder a los beneficios de las TIC y el grupo que no cuenta con posibilidades de hacerlo. Si analizamos de manera profunda lo que está sucediendo, vamos a encontrar que hay una estratificación social. Podríamos hablar de unos inforricos y unos infopobres. Ciertamente el mundo digital se supone que es un mundo abierto, un mundo distribuido para cualquier tipo de personas. Pero si lo pongo dentro del panorama, vamos a poder empezar a observar cómo, por ejemplo, situaciones que tienen que ver con el orden económico no permiten que yo pueda acceder a ese mundo digital. Si lo pienso desde un punto de vista de bando de ancha, personas que manejan o tienen posibilidad de accesos de 3K, 4K, personas que tienen 500 megas simplemente de internet, ya estamos generando y estamos de alguna manera sectorizando los procesos de velocidad del internet. También podríamos hablar allí de cómo no hay inclusión en esos procesos virtuales. Pensemos en las personas discapacitadas, pensemos también en las dificultades en términos de educación y culturización. Es decir, puede que en teoría y puede que en el papel estemos ante una digitalización y un mundo preconcebido y constituido para la virtualidad. Sin embargo, la pregunta que cabe aquí es si realmente la gente está preparada para analizar y para vivir el mundo virtual, si hay educación y hay cultura para ello. Dentro de este panorama hay un concepto que me parece muy curioso y es el que utiliza Prensky, en el cual habla de nativos digitales. Esos nativos digitales que se caracterizan por recibir la información de forma ágil e inmediata, esos nativos digitales que se sienten atraídos por multitareas y procesos paralelos, aquellos que prefieren los gráficos a los textos, aquellos que se inclinan por los accesos al azar, esto obviamente venido desde el hipertexto. Y estos personajes funcionan mejor y rinden más cuando trabajan en red. Ciertamente hablar de nativos digitales es hablar de un pequeño grupo social, hablar de un grupo casi que contemporáneo, casi que vinculado con el siglo XXI. Entonces, en ese sentido, ¿dónde queda la gente que viene desde atrás? El relevo generacional en esta época realmente plantea y muestra un panorama cambiante, un panorama versátil, camaleónico. En ese sentido, hablar de Prensky y hablar de estos términos genera cierta distensión dentro de los auditorios y dentro de las masas. De a poco uno va entendiendo y va analizando cómo esa brecha digital tiene todo el sentido, cómo esa brecha digital realmente esboza y plantea un panorama segmentario, un panorama que se bifurca, que se va quebrantando de acuerdo a los procesos históricos y de acuerdo a lo que el mundo va planteando. Casi que podría decir que la digitalización globalizada
de a poco se va convirtiendo en una utopía, de a poco se va convirtiendo en una isla para unos pocos. Para profundizar un poco más en los planteamientos que hemos ido generando y que realmente no desean responder preguntas, sino causar interrogantes, causar cierta capacidad crítica en la persona que está escuchando eso, que está escuchando esto, perdón, podremos empezar a ver la diferencia que hay entre acceso tecnológico y la accesibilidad. Cuando hablamos del acceso tecnológico, estamos hablando en la posibilidad de adquisición, la posibilidad de cambio de formato. Un cambio de formato que está casi que caracterizado por el dinero, por el gusto y de alguna manera por el reconocimiento evolutivo que podamos tener. Es decir, qué tan asgados estamos con la tecnología y con su cambio, con su adelanto. En ese sentido, ese acceso tecnológico que yo pueda tener responde ciertamente a mi aparato tecnológico, en este caso el celular, el laptop, el computador de mesa, mientras que la accesibilidad consiste en poder estar dentro de, saberse parte de un universo informativo, poder estar navegando, poder estar surfeando, pero esa accesibilidad responde a velocidades, responde también a factores de dinero, responde obviamente a la capacidad que yo tengo para poder entender y comprender el hipertexto como tal. En ese sentido, no puede ser determinante y no puede ser de ninguna manera claro para el universo entendido como círculos sociales cómo se quiere plantear, se quiere promover una digitalización, una representación universal venida desde la red, venida desde la internet. Ciertamente es imposible no querer generar y no querer mostrar la estratificación y la segmentación social que ocurre dentro de este proceso. Un proceso que ciertamente ha dejado y ha relegado a algunos seres humanos. Hace poco, revisando un artículo de Revista Semana, se presentaba la visita de Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, a Colombia. Y había una propuesta bien interesante que era Internet para todos. Dentro del artículo se hablaba de que el dueño de Facebook presentaba un formato, internet.org, que se vivificaba como una plataforma que le permitiría cumplir la tarea de conectar a la red a absolutamente todos los seres humanos, en este caso todos los colombianos. Es bien curioso entender que esa propuesta iba ligada o estaba detallada para la gente pobre. Sin embargo, hay algo de fondo, y es que esa propuesta llegó de la mano con una de las empresas de telefonía celular, y es Tigo. Se supone que con este ejercicio se iban a beneficiar alrededor de 8 millones de usuarios que tuvieran obviamente contacto con el operador que anteriormente habíamos nombrado. Sin embargo, es bien interesante observar ese panorama y entender cómo la proyección que se tiene para el país pareciera está anclada a futuros promisorios. Cómo las mejoras socioculturales van a llegar a partir obviamente de esa tecnologización que se plantea dentro de todo el panorama colombiano. Sin embargo, a mí me parece que se pudiese resumir en una ecuación muy sencilla lo que está sucediendo. Ese trasfondo que realmente tiene la venida de Zuckerberg, y es conectividad gratis,
más compra de tecnología es igual a la brecha digital. Al parecer, la distancia o el espacio no resulta ser solamente simbólica dentro del mundo mediático. La distancia y el espacio resulta ser también concreta en términos de adquisición y en términos de obligatoriedad de necesitar y requerir un aparato o un adminículo en este caso. Queremos agradecer la atención que se ha prestado a partir de este ejercicio y de paso simplemente determinar que la brecha digital es una realidad en Colombia. Gracias.